El tema de hoy es la obediencia es estilo de vida. No es una palabra, no es una actuación, sino hay que vivir la obediencia. Esta mañana me llegó un vídeo y el hombre hablaba en este vídeo, contaba una historia. Bueno, él lo lleva a su terreno, pero yo quiero utilizar esta historia, pero la llevo a nuestro terreno, a donde voy. Y él decía que había un gallo, y a este gallo todos los días se levanta por la mañana. ¿Qué hacen los gallos por la mañana? Entonces tenía que cantar, ¿no? Entonces cantaba, y su dueño se molestaba por el canto de este gallo. Entonces él tomó al gallo y le dijo: mira, si vuelves a cantar por la mañana, te corto la cabeza. El gallo, de miedo, decidió no cantar. Y entonces, todo el día, él se levanta, paseaba, pero no cantaba ni hacía nada. Le vino otra vez el dueño. Él le dijo: pero aunque no cantas, por lo menos haz algún ruido. Tienes que hacer como las gallinas, que tengo que escucharte. Y si no lo haces, te mato. Y entonces el gallo empezó a hacer ruido como las gallinas. Y pasó un tiempo, y este mismo dueño le vino y le dijo: mira, gallo, mañana, si no pones huevos como las gallinas, te voy a cortar la cabeza. Y hasta ahí llegó el gallo. Todos lo sabemos, ¿no? Porque es algo contra su naturaleza. Y él pensaba con sí mismo y dijo: hubiera preferido morir cantando que morir por no poner huevos. Bueno, esta es la historia, luego le da una explicación, pero yo creo que pensamos en esta historia con la vida de cristianos que llevamos. Sabéis, desde el inicio de la iglesia, desde el libro de los Hechos, desde la ascensión del Señor, cuando ascendió al cielo, y digamos desde el día del Pentecostés, cuando muchos consideraban este día es el día de la inauguración de la iglesia, el día de la fundación de la primera iglesia. Y desde aquel tiempo, el creyente está delante de desafíos. Muchos desafíos. Es verdad, el Señor está con nosotros. Es verdad, nos acompaña con muchas cosas. Pero también, desde aquel momento, los primeros creyentes tenían una fe que raramente que la podemos encontrar hoy en día. Y todos estamos de acuerdo. Los primeros creyentes vivían para Cristo y para nadie más. Los primeros creyentes, por lo menos los que están en estos relatos del libro de los Hechos, hablaban de estos creyentes, esta cualidad de fe, que hoy en día es escasa o es como algo precioso que andamos buscando y no encontramos. Pero ¿qué pasó? Pasó como el gallo. Pasó que empezamos a ceder. Empezamos a dejar lo que debemos, de los que estamos llamados a hacer, para hacer otra cosa,
que no estamos llamados a hacerla. En este capítulo vemos como una historia que se repite. Y esta historia se repite en el capítulo entre 3 y 4. Entre el capítulo 3 y 4 hubo una historia. Esta historia era de Pedro y Juan. Van al templo, encuentran un hombre cojo, pide limosna, los mira y les dijo: mira a nosotros, mira a nosotros, a lo mejor mira que no tenemos buenas túnicas, ni somos ricos para pedirnos, mira a nosotros. No tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Y este paralítico, que tenía más de 40 años, se levantó, se puso a andar, y todo el mundo lo vio. Y empezaron directamente Pedro a hablar de Cristo. Vinieron los sacerdotes, hicieron un concilio, los llamaron y empezaron a preguntarles. ¿Y sabes por qué se enojaron? Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. No les gustó que ellos estaban enseñando, pero a los saduceos precisamente no les gustó porque ellos anunciaban que en Jesús hay la resurrección entre los muertos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Ellos creían en llevar una vida justa o de justicia. Por eso su nombre, Tzadek en hebreo, significa justicia o alguien que está justo. Entonces ellos tenían que ser justos en la vida, pero no le importa después, por lo menos que llevan esta vida de justicia, pero no creían en la resurrección. ¿Recordáis que ellos que preguntaron al Señor un día, cuando un hombre se casa y muere y su mujer pasa a su hermano para levantar una genealogía a su hermano, y pasó siete hermanos? Es una historia un poco surrealista, porque es imposible. Lógicamente es imposible y nunca pasa, y si pasa será algo raro. Pero la pregunta de ellos es: cuando está en el cielo, esta mujer, cuando muere, ¿para quién será esposa? ¿Para quién de los 7 hermanos? Y el Señor les respondió: vosotros no entendéis. Me preguntáis por la resurrección, pero vosotros no sabéis qué es resurrección. Y no sabéis cómo estaremos ahí, porque no estudiáis la palabra, ni sabéis el poder. Porque la palabra del Señor habla de la vida eterna. Y el poder de Dios es la resurrección. Y bueno, ellos, volviendo a la historia, se enojaron contra Pedro y Juan. Y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y Pedro les explica el mensaje del Evangelio. Y luego había otra pregunta: ¿qué haremos con estos hombres? Cuando vieron que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, no eran ni maestros, ni catedráticos, ni misioneros, ni pastores, ni sacerdotes, ni personas con mucha
información o mucha preparación intelectual, y vieron cómo hablaban. Y este es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicieron? Los amenazan y les dicen que no vuelvan a hablar o enseñar en el nombre de Jesús. La respuesta era esta: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y luego los soltaron. Luego ellos se fueron. La primera reacción de ellos, contaron lo que ha pasado a los demás discípulos y empezaron a orar. Y luego salieron a hablar. No han callado. No han dejado de cantar como el gallo. Ahora esta historia se repite. Muchos milagros, porque había muchas cosas aquí que han pasado. Muchos milagros, prodigios en el pueblo. Estos creyentes eran unánimes, estaban todos unánimes. Los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y las noticias llegaban a las ciudades vecinas. Entonces, ante estos milagros y todo el revuelto que estaba pasando, los sacerdotes otra vez, pero esta vez el sumo sacerdote, todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, que se llenaron de celos, no sé celos de qué, celos para Dios o celos porque la gente no le seguían como a Pedro y Juan. Y esta vez lo llevan directamente a la cárcel. El contrario aquí es que al llevarlo a la cárcel, Dios intervino, mandó a un ángel. El ángel los saca de la cárcel y les da un orden. Y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y ellos se fueron. Esta vez no oraron. ¿Por qué? Porque el orden estaba directo. Era evidente lo que tenía que hacer. ¿Qué pasó? Se creó otro concilio. Cuando los encontraron en el templo, lo trajeron otra vez y le dijeron: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Ahora vuestra doctrina, y también estáis echando sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y aquí creo que estaban hablando más el sumo sacerdote que los saduceos y los escribas, porque los escribas y los fariseos le encantaba la doctrina. Y ellos no querían reconocer que ellos lo que han llevado a Cristo a la cruz. La respuesta de Pedro y de los apóstoles: esta vez es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y hablaron de Jesús. La diferencia en la respuesta: la primera respuesta era juzgar vosotros, como llevarlos a un razonamiento. A ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿Hay que obedecer a los hombres o a Dios? Pero ahora lo están respondiendo firmemente, como si han cobrado otra fuerza que no tenían al principio. Recordad, al principio están preguntando: mirad vosotros, ¿qué decís? ¿Qué opináis? Ahora no. Es que hay que obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Firme.
Antes tenían miedo, oraron, Señor, tú has visto cómo se levantaron contra nosotros, contra tu ungido, ayúdanos. Cobraron fuerza, salieron a predicar. Ahora han ido directamente al templo a predicar. La reacción de los sacerdotes y todo este concilio, no sabían qué hacer. Estaban enojados, pensaban matarlos, pero Gamaliel entró en el medio y dijo, dejadles, porque es evidente que estos hombres son diferentes. Habían 2 hombres antes que se levantaron, dijeron que somos alguien, y murieron, y todo se ha ido. Y aquellos hombres tampoco han traído milagros o poderes o cosas que atraen a la gente, pero esto sí, hay un gran poder. No podían negar que estaban encarcelados y ahora están libres. ¿Cómo ha pasado esto? No podían negar en la primera actuación que había un hombre cojo y ahora está andando. No podían negar los milagros y los enfermos que traían las personas y que se sanaban. No podían negar la gente que se convertía todos los días, hombres y mujeres. Por eso era algo notorio que llevó a Gamaliel a pensar, estos no puede ser de hombre. Aunque no lo creía del todo, pero dijo, esto no puede ser de hombres, puede que Dios está detrás de esto. Y nosotros, ante esta incertidumbre, es mejor dejarlos en paz. Porque si es de hombres, terminará. Si es de Dios, no podéis destruirlo. No podéis destruirlo. Y es más, si es de Dios, estáis en esta postura, os ponéis en contra de Dios, que es más grave. Pero esta vez, ellos no querían dejarlos así. La primera vez la amenazaron, esta vez los azotaron a los apóstoles. Y otra vez los intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los soltaron. Hoy en día, esto sigue pasando en muchos lugares del mundo. Hay muchos sitios donde gente habla de Cristo y como consecuencia, bueno, son llevados ante tribunales, concilios y se juzgan. Algunos están en la cárcel, otros están sentenciados a muerte, pero ellos siguen, cuando salen de la cárcel, siguen anunciando el Evangelio. Y aunque en nuestro mundo no se habla mucho de la persecución, porque no nos gusta hablar de la persecución, lo vemos como algo negativo, algo malo que puede sucedernos. Y recuerdo esta historia que escuché de un hombre que él vivió la persecución, no sabía qué es la persecución. Era americano y Dios le habló como misionero de ir a Somalia. Y se fue con su esposa y cuando llegaron empezaron los problemas en Somalia. Y él vio y se encontró con personas somalíes que se convertían y al día siguiente desaparecían. Él estuvo en una reunión donde había 4 somalíes y juntos tomaron la Santa Cena. Y luego se hablaron en las noticias de 4 creyentes que fueron ejecutados.
y él luego se enteró que eran estos hermanos con quien él tomó la Santa Cena, que fueron ejecutados. Y esto lo llevó a entender por qué lo que no podía entender de la cultura anglosajona o del occidente es cómo podían estas personas aguantar tanto sufrimiento. ¿Cómo podían afrontar estas situaciones graves? Y los llevó a viajar a sitios donde hay gente que sufre. Se fue a China y se fue a Rusia. Y él hablaba de un encuentro con un pastor en Rusia que estaba hablando y él le contaba lo que pasó en la cárcel durante muchos años, durante la Unión Soviética y la presión comunista en aquel país. Y cómo lo torturaron, no solamente físicamente, sino también psicológicamente. Teniéndolo en un sitio, pasando a su mujer, y él veía a su mujer que pasaba, y le contaban que ellos le van a hacer todo a su mujer, si él no dejaba la fe. Y se mantenía firme. Y esto es difícil. Y él le preguntó a este hombre, le dijo, pero ¿por qué no se habla de la persecución? ¿Por qué no se predica acerca de la persecución? Y era por la mañana. Él le dijo, mira por la ventana, ¿qué ves? Me dijo, bueno, veo la naturaleza y esto, no. ¿Ves algo ahí? ¿Ves el sol? Le dijo, sí. Digo, por donde se levanta el sol es el amanecer. Una zona de seguridad. Esta zona de seguridad, estamos engañados en ella, porque pensamos que estamos seguros. Pero lo que nos lleva a esta zona, o crear esta zona, es el miedo. El miedo nos lleva a crear una zona de seguridad. Y ahí estamos atrapados. Estamos sin fuerzas. Estamos paralizados. Estamos acobardados. El miedo nos silencia. Nos tapa la boca. Hay veces que en la tele hay un programa que hablaba de historias reales de familias donde había un asesinato, un problema, y había ayer una historia de una mujer que su marido lo maltrataba, la amenazaba. Una noche la despertó con una escopeta, la de la cabeza. Él le dijo, si no haces lo que digo, te mataré algún día. Y luego este hombre, el marino, mató realmente a una mujer. Toda la ciudad, la policía la buscaba, pero ella lo sabía. Hasta ella, para defenderse, adquirió una pistola. Y cuando compras una pistola, ella estaba en el estado de Chicago, tiene que ir a la policía y registrarla en su nombre. Y entonces, mientras que estaba en la policía, ella veía la foto de esta mujer y sabía quién la mató, pero ella no podía hablar. Hubo un momento que quería, pero estaba con miedo a la reacción de su marido. Y se aumentó el maltrato, hasta que un día no pudo, estaba pegando a la hija, y ella se metió en el medio
y distrajo a su marido, mientras que la hija se ha ido a los vecinos y llamaron a la policía. Y cuando la policía se presentó ahí, él optó para hacer como si nada pasaba. Y ella decía, en este momento sabía si las cosas iban a ir a peor si yo no hablara. Y decidió hablar. El miedo silencia. El miedo silencia. El mundo necesita a Jesús y nosotros sabemos, pero optamos por lo que al principio no era negociable para los creyentes, y es callar. ¿Qué aprendemos de esto hoy? Hay varias preguntas cruciales que debemos afrontar y responder, no con palabras, sino con hechos. Pero antes quiero aclarar una cosa importante que yo descubrí hace mucho tiempo, hace poco tiempo. Por mucho tiempo pensé que el mensaje, el Evangelio, pensé que el Evangelio es un mensaje, una buena nueva, una buena noticia. Y descubrí que estaba equivocado. Porque el Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesucristo. Por eso cuando hablaba de lo que yo pensaba que era el Evangelio, pero no mencionaba a Cristo en ello, encontré que estaba hablando de nada. Otra cosa, si vivo sin dar testimonio de Jesús que mora en mí, no estoy haciendo nada. El Evangelio es la persona de Cristo. Sabiendo esto, quiero volver ahora a las preguntas cruciales. Para que haya persecución, debemos ver muchos milagros, prodigios, vivir la unidad como iglesia, ver a personas que venían al Señor todos los días, y esto va contagiando nuestro entorno. Hoy no hay persecución porque no hay esto, no está pasando. Y por eso estas son las preguntas. ¿Queremos ver milagros? ¿Queremos ver a multitudes de personas viniendo a Cristo? ¿Queremos ver una unidad, una unión real en el pueblo de Dios? ¿Queremos ver a personas de todos los pueblos y naciones también que se entregan a Jesús? ¿Queremos ver todo esto? Entonces tenemos que responder viviendo esto. Responder no con las palabras, no con letras, es responder viviendo en el estilo de vida, en la obediencia. Es responder, ¿a quién obedezco en mi vida? ¿A quién obedeces en tu vida? ¿A Dios o a los hombres? Si obedeces a los hombres, vivirás como todo el mundo y morirás, seguramente, todos moriremos, pero sin dejar nada, y probablemente a nadie que de alguna manera Dios te ha usado para impactar su vida y la tuya. Pero si obedeces a Dios, quizás tendrás enemigos y personas contra ti, hasta gente que quiere matarte, pero dejarás huella, verás milagros, vivirás en la unión con la iglesia. Verás a muchísimas personas que se liberan de sus pecados y ataduras
Mas cuando sufras por la causa de Cristo te alegrarás porque te sentirás digno de padecer a causa de Cristo. Pero lo más maravilloso es que no puedes dejar de hablar de Cristo y dar testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. Tengo que terminar con estas reflexiones. Cuando el Señor mandó a sus discípulos, les dijo que van como ovejas entre lobos. Y esto significa vulnerabilidad. Vais a ser vulnerables, sí. Os va a afectar muchas cosas, sí. Os va a pasar muchas cosas, ellos más fuertes que vosotros, a simple vista. Pero por eso os llevarán a concilios, en sus sinagogas os azotarán, pero dijo, no os preocupéis por qué diréis, cómo responderéis, porque el Espíritu Santo hablará a través de vosotros. Y esto es lo que han vivido Pedro y Juan. En las dos situaciones han visto cómo Dios hablaba, les daba fuerzas para predicar y para decirles a ellos, vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Una acusación directa, pero sin temor. En esta situación ellos eran acusados, pero Pedro dice, no somos los acusados sois vosotros, porque habéis crucificado a Jesucristo, pero Dios lo resucitó y Él es el Salvador. Y no hay otro camino de salvación de los pecados, excepto por Él. Y vosotros podéis ahora tener esto en arrepentimiento y tener el perdón de los pecados. Es solo Jesucristo que puede hacer esto. Y luego se sintieron con gozo. ¿Por qué? Porque se recordaron las palabras de Cristo cuando les dijo, bienaventurados sois cuando os vituperaran y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. En Lucas habla del galardón. Vuestro galardón es grande. Hermanos, hoy la obediencia no es una palabra. No es llenar de entusiasmo y digo, bueno, voy a salir. Sino es vivir todos los días conforme al Evangelio. Todos los días, aprovechando todos los momentos, todas las cosas que Dios hace a nuestro alrededor. Cuando pasa alguien delante de mí y se tropieza y cae, no es casualidad que se ha tropezado a mi lado, es para que yo lo ayudara a levantar, ¿no? Y lo hacemos con toda naturaleza, ¿no? Cosas así pasan todos los días en nuestras vidas. Y no sabemos cuántas veces hemos optado mirar al otro lado o sentir la indiferencia. Mantenernos en nuestro círculo o zona de seguridad. En cobardía, muchas veces, en silencio. Hermanos, esta palabra es para mí primeramente. Pero si de alguna manera Dios te ha hablado hoy, haz de hoy un nuevo comienzo. Haz que sea hoy un día donde nos
nos renovamos nuestros votos ante el Señor y pedirle, Señor, quiero vivir en obediencia. El versículo que compartió Susana esta mañana. Timoteo parece que estaba creyente, pero parece que ha dejado el don que tenía. Se ha sentido a lo mejor con poca experiencia, joven, y él le dijo, avivas el fuego del don que tienes, avivas el fuego, no lo dejas, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, espíritu de cobardía. En árabe, este mismo versículo dice espíritu de miedo, porque Dios no nos dio espíritu de miedo, sino de fuerza, de poder, de consejo. Entonces usamos el verdadero espíritu que Dios nos dio y dejamos el espíritu de miedo y de cobardía atrás y salimos de nuestra zona de seguridad y afrontamos al mundo viviendo en obediencia, y venga lo que venga, Dios va a estar con nosotros en ello. El único camino para hacer esto es no fijarnos en el próximo futuro, sino en el futuro lejano. Porque si fijamos en el próximo futuro, ay, me puede pasar esto, me puede pasar lo otro. Pero si fijamos en el futuro que va a venir con la venida de Cristo, ahí dice, no me importa lo que va a pasar, si al final voy a estar con Él, voy a estar en la gloria, voy a estar donde ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, un lugar maravilloso, un sitio donde no hay miedos, no hay temores, no hay dudas, no hay nada de todo lo que nosotros estamos sufriendo hoy, o lo que tememos sufrir. No hay ahí, no hay lágrimas, no hay llantos. Y entonces, ¿por qué pensamos en 2 días de llantos o 3 días de lágrimas? Si ahí todo esto se acabará y Dios mismo nos limpiará los ojos de las lágrimas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir en obediencia. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque nos abres los ojos, nos das muchas oportunidades y siempre eres fiel, Señor, a nosotros. A pesar, Señor, de nuestra cobardía, de nuestros miedos, de no dar la talla muchas veces, Señor, confesamos, Señor, todo esto. Te pedimos perdón por ello. Pero también te pedimos, Señor, que tú nos llenes de fuerzas, nos llenes de tu amor, de tu Espíritu Santo. Nos ayudes, Señor, a levantar cada día contigo y vivir cada día contigo en tus caminos, en tu palabra, en tu poder y en tu voluntad, Señor, para la gloria de tu nombre y para que seas exaltado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia total y solo a ti, porque es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén.